Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué bueno que estemos reunidos de nuevo, Congregación Tierra Fértil. Qué bueno que estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios en este día. Hoy hay un mensaje precioso para la iglesia, un mensaje de fortaleza, de exhortación para que nos animemos a estar firmes en el Señor. Es importante que te enamores de Dios, porque si tú estás enamorado de Dios, nunca tendrás problemas, porque sabemos que Dios tiene todas las cosas bajo control. El día de hoy vamos a seguir estudiando la carta de Pablo a los Efesios. La semana pasada hablamos sobre la bondad de Dios. ¿Cómo es que Dios nos escogió, nos redimió, nos dio su gracia, estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, dice el capítulo 2. Pero el capítulo 1 es la gracia, la bondad de Dios abundante. No necesitas nada, solamente escuchar el llamado, solamente voltear el rostro afirmativamente, solamente levantar tus manos y decirle: sí, Señor, lo quiero. En este día vamos a ver las condiciones del hombre natural y cómo es que Dios mantiene firme su promesa, firme su llamado. Él sabía que nosotros estábamos como estamos, mas sin embargo Él tuvo un propósito desde antes que naciésemos. Así compartí la semana pasada el mensaje. Vamos a orar para poner las cosas en las manos de Dios y que Dios prepare tu corazón para que recibas esta palabra y la pongas por obra. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu fidelidad. En este día, Señor, queremos escuchar palabra, queremos que tú hables a nuestros corazones a través de la palabra escrita. Gracias por esta palabra que tú diste, que tú inspiraste. Gracias, Espíritu Santo, por tu dirección. Queremos recibir, Señor, tu dirección. Queremos recibir tu palabra, tu consejo. Queremos recibir tu abrazo. Queremos ser fieles a ti, Dios. Queremos amarte más y más y tomar todo lo que tú nos quieres dar. Gracias por tu misericordia, por tus planes, por todo lo grande que eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como ya lo había anticipado, vamos a hablar sobre la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 1, dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El pecado es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por los placeres espirituales. Cuando miramos un cadáver, da una sensación espantosa. El espíritu que nunca muere se ha ido, y nada ha dejado sino las ruinas de un hombre. Pero si viéramos bien las cosas, deberíamos sentirnos mucho más afectados con el pensamiento de un alma muerta,
un espíritu perdido y caído. El estado de pecado es el estado de conformidad con este mundo. Los hombres impíos son esclavos del enemigo de nuestras almas. Él es el autor de esta disposición carnal orgullosa que hay en los hombres impíos. Él reina en los corazones de los hombres. La Escritura dice con claridad que si los hombres han sido más dados a la iniquidad espiritual o sensual, todos los hombres, siendo naturalmente hijos de desobediencia, son también, por naturaleza, hijos de ira. Entonces, ¿cuánta razón tienen los pecadores para procurar fervorosamente la gracia que los hará hijos de Dios y herederos de la gloria, habiendo sido hijos de ira? Los pecadores van a aceptar ese regalo, pero no se trata nada más de recibirlo, sino se trata de abrazarlo. Para poder recibir la gracia de Dios, primeramente tienes que entender que debes de renunciar, debes de odiar el pecado, debes darte cuenta cuánto te humilló, cuánto te denigró, cuánto daño te ha hecho el pecado. Entonces, por eso dice, si alguno es alcanzado por Dios, nueva criatura es. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El amor eterno o la buena voluntad de Dios para con sus criaturas es la fuente de donde fluyen todas sus misericordias para con nosotros. Ese amor de Dios es amor grande y su misericordia es misericordia rica. Todo pecador convertido es un pecador salvado, librado del pecado y de la ira. La gracia que salva es la bondad y el favor libre e inmerecido de Dios. Él salva no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Un pecador regenerado llega a ser un ser viviente, vive una vida de santidad. Siendo nacido de Dios, vive siendo librado de la culpa del pecado, por la gracia que perdona y justifica. Los pecadores se revuelcan en el polvo. Las almas santificadas se sientan en los lugares celestiales, levantadas por sobre este mundo por la gracia de Cristo. La bondad de Dios al convertir y salvar pecadores aquí y ahora estimula a los más a esperar en el futuro, en su gracia y su misericordia. Nuestra fe, nuestra conversión y nuestra salvación eternas no son por las obras, para que ningún hombre se jacte. Estas cosas no suceden por algo que nosotros hagamos. Por tanto, toda jactancia queda excluida. Todo es dádiva libre de Dios y afecto de ser vivificado por su poder. Dios nos quiere bendecir. Lo único que tú tienes que hacer es dejar el pecado. Fue su propósito para lo cual nos preparó, bendiciéndonos con el conocimiento de su voluntad. Su voluntad es que seamos libres del pecado, que dejemos de mentir, de engañar, de hacernos daño los unos a los otros. Y su Espíritu Santo produce tal cambio en nosotros que glorificamos a Dios por nuestra buena conversación y nuestra perseverancia en la santidad. Nadie puede abusar de esta doctrina apoyándose en la Escritura, ni la acusa de ninguna tendencia del mal. La Escritura dice que nos va a cambiar. Dice que nos va a cambiar, que vamos a ser diferentes. Y eso es una realidad. Vamos a continuar con la lectura. En el versículo 11 dice, por tanto,
Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermosa palabra. Cristo y su pacto son el fundamento de todas las esperanzas del cristiano. Aquí hay una descripción triste y terrible, pero ¿quién es capaz de quitarse de ello? ¿No desearíamos que esto no fuera una descripción verdadera de muchos bautizados en el nombre de Cristo? ¿Quién puede sin temblar reflexionar en la miseria de una persona separada por siempre del pueblo de Dios, cortada del cuerpo de Cristo, caída del pacto de la promesa, sin tener esperanza ni Salvador y sin ningún Dios, sino un Dios de venganza por toda la eternidad? No tener parte en Cristo. ¿Qué cristiano verdadero puede oír esto sin horrorizarse? La salvación está lejos del impío, pero Dios es una ayuda para su pueblo. Y esto es lo que los sufrimientos y la muerte de Cristo nos trajo. Él nos trajo salvación. Él vino. Estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a rescatarnos. Seguimos con la palabra. Y viene una palabra por aquí, antes de comenzar con los versículos del 14 al 18, los privilegios. Esta parte escritural nos habla sobre los privilegios, del 14 al 18. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Jesucristo hizo la paz por el sacrificio de sí mismo. En todo sentido, Cristo era la paz de ellos, el autor, el centro y la sustancia de estar ellos en paz con Dios, y de su unión con los creyentes judíos en una iglesia. Pensaba la gente que en aquel tiempo solamente los judíos tenían acceso a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo vino al mundo y trabajó con ellos. Pero su propósito no era solamente trabajar con ellos, con los judíos, sino que su propósito iba más allá. Él nunca hace excepción de personas. Él llamó a los hombres, a los discípulos. Él juntó a los 12, entre los cuales surgió Pedro. Y Pedro fue designado a llevar el evangelio a los judíos. Más adelante, el apóstol Pablo sale a la luz y a Pablo le es encomendado el evangelio a los gentiles. En este caso, los gentiles somos tú y yo, los que no somos de la casta judía. Entonces aquí nos está hablando que el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo. Envió al Espíritu Santo para que trabajara en el llamado a los gentiles. Tú y yo fuimos llamados por la obra del Espíritu Santo.
La fe viene por el oír la palabra escrita, la cual habla que desde el principio era el Padre, era el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Dios ha tenido un propósito para ti y para mí. En todas las generaciones, esta es nuestra generación, este es nuestro tiempo. A través de la persona, el sacrificio y la mediación de Cristo, se permite a los pecadores acercarse a Dios Padre y son llevados con aceptación a su presencia, con su adoración y su servicio, bajo la enseñanza del Espíritu Santo, como uno con el Padre y el Hijo. Cristo compró el permiso para que nosotros vayamos a Dios, y el Espíritu da el corazón para ir y la fuerza para ir, y luego la gracia para servir aceptablemente a Dios. Dios es maravilloso. El mensaje de su palabra es un regalo. La ayuda del Espíritu Santo es un regalo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un regalo que seguramente nos merecemos. Dios nos ama. Cuando tú amas a tus hijos, aunque ellos se porten mal, tú eres generoso con ellos. Por eso nuestro Padre es generoso con nosotros. Las bendiciones del Evangelio son para nosotros. Vamos a continuación del versículo 19 al 22, dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Podemos convivir, judíos y gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios mora dentro de nosotros por su Espíritu Santo. La iglesia se compara con una ciudad, y todo pecador convertido está libre de esto, de ser extranjero, de ser advenedizo, de no pertenecer, de no estar. Ahora somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, todos los que creemos. También la iglesia es comparada con una casa, y todo pecador convertido es uno de la familia que vive en esa casa, la iglesia. Un siervo y un hijo en la casa de Dios. También se compara la iglesia con un edificio fundado en la doctrina de Cristo, esa doctrina entregada por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Dios habita ahora en todos los creyentes. Ellos llegan a ser el templo de Dios por la obra del bendito Espíritu. Entonces, preguntémonos si nuestras esperanzas están fijas en Cristo conforme a la doctrina de su palabra. ¿Nos consagramos a Dios como templos santos por medio de Él? ¿Somos morada de Dios en el Espíritu? ¿Estamos orientados espiritualmente y llevamos los frutos del Espíritu? Cuidémonos de no contristar al Espíritu de Consolador. Deseemos su grandiosa presencia y su influencia en nuestros corazones. Procuremos cumplir los deberes asignados a nosotros para la gloria de Dios. Seamos sensibles a la presencia de Dios. Dios nos está hablando, Él nos quiere usar. ¿Tú quieres que Dios te use? Vamos a continuar la palabra ahora en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. El apóstol declara su oficio y sus cualidades y su llamado. Vamos a meditar rápidamente porque es parte de la enseñanza de hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 3: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Qué nos dice esta palabra? Por haber predicado la doctrina de la verdad, el apóstol estaba preso, pero era preso de Jesucristo. Allí en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Era objeto de persecución y cuidado especial a la vez, porque Dios era su consolador. Él sufría en la carne, pero su espíritu se gozaba. Tenemos ahí en el libro de los Hechos la enseñanza de cómo Pedro y cómo los apóstoles eran achicotados en las catapultas y salían gozosos, estaban cantando en la cárcel. Cosas difíciles. Todas las ofertas de gracia del Evangelio y la nueva de gran gozo que contiene vienen de la rica gracia de Dios. Dios tiene un plan maravilloso. Es necesario que entendamos ese plan. Es el gran medio por el cual el Espíritu obra la gracia en las almas de los hombres. Dios tiene algo precioso para ti y para mí. En el mundo, dice Él en su palabra, tendréis aflicción, pero, ojo, yo he vencido al mundo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les diría, voy a preparar lugar. El misterio es ese propósito de salvación secreto, escondido por medio de Cristo. Esto no fue tan claramente mostrado en épocas anteriores a Cristo, como los profetas del Nuevo Testamento. Esta era la gran verdad dada a conocer al apóstol, que Dios llamaría a los gentiles a la salvación por la fe en Cristo. Y cuando hablamos de gentiles, hablamos de toda la gente en cada generación, en todas las edades. Todos los pueblos, tribus, lenguas, dice Habacuc, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Dios tiene un plan grandioso para ti y para mí. Una obra eficaz del poder divino acompaña los dones de la gracia divina. Como Dios nombró a Pablo para el oficio, así lo equipó para él. Si Dios te llama a ti para algo, te va a equipar para que lo hagas. Versículo 8 al 12 del capítulo 3 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquellos a quien Dios promueve a cargos honrosos, los hace sentirse humildes ante su presencia. Dios da gracia para ser humilde. Ahí da toda la gracia necesaria. Qué difícil es asumir una actitud de humildad. Cuán alto, cuán hermoso es hablar y honrar a nuestro Señor Jesucristo.
Aunque muchos no son enriquecidos con esas riquezas, de todos modos, qué favor tan grande que se nos predique a nosotros el Evangelio por estas personas humildes. El Evangelio se tiene que entender, se tiene que asimilar con humildad, con amor, con sencillez de corazón. Si no entendemos algo, si no entendemos la palabra, hemos de doblar rodilla y pedirle al Señor. En lugar de estar murmurando de que no, yo no leo la Biblia porque me da sueño, no, yo no hago esto porque no esto, lo otro. Hemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero. La palabra dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú oras al Señor, estás tocando la puerta del cielo. Estás pidiendo misericordia, y misericordia recibirá aquel que la pida. La primera creación, cuando Dios hizo todas las cosas de la nada, y la nueva creación, por la cual los pecadores son hechos nuevas criaturas por la gracia que convierte, son de Dios, por Jesucristo. Sus riquezas son tan inescrutables y tan seguras como siempre. Aunque mientras los ángeles adoran la sabiduría de Dios en la redención de su iglesia, la ignorancia de los hombres carnales, sabios ante sus propios ojos, condenan a todo como necedad. Dios es bueno. Dios merece nuestra mayor disposición, nuestra mejor actitud. No la arrogancia, sino la sencillez. Dios merece que nos acerquemos a Él con un corazón dispuesto. Dios merece que busquemos su rostro. Dice la palabra: buscad, yo he oído de mi corazón que dice: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. El Señor nos habla a nuestro corazón y nos dice que le busquemos. Nosotros debemos de responder: sí, Señor, aquí estoy. Sigamos con la palabra en el capítulo 3, verso 13 al 19. Dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol parece estar más ansioso por los creyentes, no sea que se desanimen y desfallezcan por sus tribulaciones, que por lo que él mismo tenía que soportar. Él estaba en la cárcel. Pide bendiciones espirituales, que son las mejores bendiciones. La fuerza del Espíritu de Dios en el hombre interior, fuerza en el alma, el poder de la fe para servir a Dios y cumplir nuestro deber. Si la ley de Cristo está escrita en nuestros corazones y el amor de Cristo es derramado por todas partes, entonces Cristo habitará en él. Cristo habitará en nuestro corazón. Donde habita su Espíritu, allí habita Él. Desearíamos que los buenos afectos fueran fijados en nosotros. Cuán deseable es tener la sensación firme del amor de Dios en Cristo en nuestras almas. Cuánta fuerza habla el apóstol del amor de Cristo. Con cuánta fuerza habla el apóstol del amor de Cristo. La anchura muestra su magnitud a todas las naciones y rasgos. La longitud, que va de eternidad a eternidad,
La profundidad, la salvación de los sumidos en las profundidades del pecado y la miseria. La altura, su elevación a la dicha y glorias celestiales. Puede decirse que están llenos con la plenitud de Dios los que reciben gracia por gracia de la plenitud de Cristo. ¿No debiera estar satisfecho el hombre? Debe llenarse. En lugar de llenarse de la presencia de Dios, debe llenarse con engaños, jactándose que con esto completa su dicha. No nos engañemos. El mundo nos quiere arrebatar. El mundo nos quiere engañar. El mundo es el instrumento del enemigo para mantenernos apartados de la gracia de Dios, del conocimiento de Dios. Si tú te enamoras realmente de Dios, odiarás el pecado. El apóstol Pablo nos está hablando con mucha confianza, con mucha fuerza. El Espíritu Santo nos está exhortando a que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, sin dar marcha atrás en las promesas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y nos está hablando sobre el propósito de Dios para nosotros. El propósito, el sueño de Dios es que nosotros, el deseo de Dios es que nosotros seamos santos, apartados, que dejemos el pecado, que nos esmeremos en buscar su rostro, en buscar su presencia. Ya para terminar nuestra enseñanza de hoy, en el versículo 20 y 21 del capítulo 3, el apóstol está agregando unas acciones de gracias. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Siempre es apropiado terminar las oraciones con alabanza. Esperemos más y pidamos más, alentándonos por lo que Cristo ya ha hecho por nuestras almas. Estemos seguros de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en completarla, estando seguros de que la conversión de los pecadores y el consuelo de los creyentes será para su gloria por siempre. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tan firme estás en el Señor, en sus promesas? ¿Qué tan fuerte es tu fe, tu seguridad en Él, tu devoción a Él, tu compromiso con Él? ¿Cuánto tiempo has pasado con Él en oración? ¿Cuánto interés tienes en agradarle? Dios te está llamando. Dios te ha llamado para un propósito. Más adelante vamos a seguir meditando sobre la carta de Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 está hablando de Él llamó a la iglesia. Él formó, Él de la nada, Él llama a todos en el capítulo 1. En el capítulo 2 nos hace hincapié: no me importa cómo estén. Ahí en Isaías dice: entremos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entremos a cuentas. Él te está buscando en donde quiera que tú estés. Él te está buscando. Él nos está animando. Él quiere juntar un ejército de hombres y mujeres generosos que atraigan a la bondad, paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Hacer un pueblo santo, un pueblo apartado por Dios, un pueblo que exalte a Dios, un pueblo que le diga a los demás: sí se puede. Cuando Él nos ha reunido, cuando ya hemos entendido su palabra, su mensaje, entonces nos está diciendo: vamos, ahora acércate un poquito más, entiende, la iglesia. Vamos a hablar la próxima semana sobre la iglesia. Este es un mensaje precioso. Preparen sus corazones.
Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Síganse gozando en el amor del Señor. Hasta la próxima.